Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Creo que es coherente la importancia que esta asamblea en la sesión de hoy le está dando a este informe de la Comisionaduría de Derechos Humanos de la ONU. Esto es un informe que no deja lugar a duda en su sinceridad. Claro que fue escrito con tinta, pero fue imaginado y sentido con lágrimas. Lágrimas que vimos todas en la comisionada y que brotaron de unos ojos que todavía no habían visto actos criminales horrendos por parte de cuerpos de seguridad del Estado que llevaron a la pérdida de la vida de un capitán de la República y dejar sin vista a un hijo de la República de apenas 16 años. Y yo creo que hay que defender este informe porque es un instrumento que llega en momento oportuno para ayudar a armar el rompecabezas de la caracterización de la crisis que vive el país. Y lo primero que hay que constatar, que la comisionada vino al país por la presión de la mayoría de los venezolanos, por la presión de la comunidad internacional en su mayoría, pero también porque llegó un momento que los que no querían no pudieron seguir evitándolo. Este es un informe que hay que aclarar. No genera necesidad de verificar nada, de constatar sobre lo que allí está contenido. No, es al revés. Es un informe que verifica formalmente por un órgano de altísimo poder multilateral, cuando coincide perfectamente lo allí escrito con lo que esa mayoría de la comunidad internacional y la mayoría de los venezolanos ya tenían por hecho. Pero además está blindado en su contenido y en sus consecuencias que no podrán evadirse, en primer lugar, por la contundencia de la objetividad con que allí se señalan las cosas, pero también por el prestigio de la persona que lo escribe, y eso vale. La doctora Bachelet Michelet fue presidenta reelecta para un importante país suramericano y es tal vez una de las pocas o la única presidenta reelecta que no ha salido de la silla de despacho de gobierno para la cárcel o para un juicio jurídico. Es una mujer probada moral y políticamente. No tengo la menor duda que la izquierda digna del continente y el bolivarianismo honesto de Venezuela está lleno de júbilo por la actuación de la doctora Michelet frente a la crisis que vive Venezuela. Le toca ahora a esta asamblea ocuparse de la naturaleza y alcance de este informe. Decía el presidente en su intervención que debe ser ampliamente divulgado
Y yo creo que es lo que conviene. Qué bueno sería que nosotros, en el cumplimiento de ese deber, señor presidente, y lo sugiero, podamos preparar 100 asambleas en los principales 100 ciudades del país, para que esta asamblea, a través de sus diputados, lleve la interpretación de este informe y los lineamientos para desarrollar su contenido. Lo dejo a manera de recomendación. Creo además que este informe viene a decirle al mundo no solamente que hay una crisis humanitaria, sino que esa crisis humanitaria tiene responsables. Porque esto no puede ser un ejercicio más, este no es un informe más. Yo quisiera ver cómo estaría el país en este momento si el contenido fuese otro. Nos corresponde entonces, con meridiana claridad, con la firmeza del caso, hacer honor, actuando dentro y fuera del país, para que este informe dé la contribución que el mundo espera en los esfuerzos por salir de esta profunda crisis. De tal manera que esta asamblea tiene una obligación, porque la presencia de la doctora Bachelet en Venezuela fue obra de la gestión de esta Asamblea Nacional, y le corresponde a la Asamblea entonces desarrollar los frutos, desarrollar los contenidos que este informe contiene. Ya veremos la Asamblea General de la ONU qué determinará acerca de este informe, pero la actitud de Venezuela y de esta Asamblea no puede ser la de esperar qué van a resolver los demás en nuestro nombre. Y finalmente algunas consideraciones acerca del diálogo que se está haciendo. Colegas, no le tengamos miedo, los diálogos son civilizados y creo que se están enfocando adecuadamente. Nadie puede oponerse a asistir a la invitación que cualquier país, que cualquier organización haga en función de contribuir a una salida. Lo que sí es importante que se asista con la suficiente claridad, porque lo importante es lograr el objetivo. Las formas de lucha y de gestión y los medios utilizados para ello no pueden ser dogmáticamente planteados. Lo importante es que nadie pueda distraer ni distraerse. Es decir, a esos foros debemos ir no a distraer, pero mucho menos a ser distraídos. Creo perfectamente que esa apreciación según la cual todas las opciones están sobre la mesa no tienen por qué asustar a nadie. El que quiera asumir de esa mesa la postura violenta, que la asuma. Nosotros seguimos asumiendo la postura que también está sobre la mesa, que es la de la paz, la del entendimiento y la de las salidas democráticas. Pero estemos claros, no dependen de nosotros. Este conflicto y su tratamiento ya está en muchas manos por la naturaleza nacional y hasta territorial de sus efectos. ¿Cómo les quitas tú a los Estados Unidos? Porque no es el gobierno de Trump. Recordemos que la ocupación o la tensión de los Estados Unidos a este conflicto de Venezuela es del Estado norteamericano y comenzó con Bush, comenzó con Obama. Fue el gobierno de Obama y no el de Trump
el que declaró a Venezuela, no sé si debida o indebidamente, pero es un hecho real, enemigo extraordinario e inusual. Lo que hay es continuidad en el Departamento de Estado de la política hacia Venezuela. ¿Cómo le quitas tú a ellos si con razón o con ella se ocupan de Venezuela porque creen que verdaderamente desde Venezuela se alimentan posibilidades que enemigos históricos del terrorismo y del narcotráfico están haciendo su política frente a los Estados Unidos? Le corresponde al gobierno venezolano fijar una posición. ¿Cómo por lo demás le niegas tú a los países de América Latina, América Central, de la región, que no se sientan afectados cuando más de 40 venezolanos están explotando la planificación de la administración pública de esos países? Pueblos que tienen una planificación de servicios públicos, de seguridad alimentaria, para 350.000 nacionales, ahora se les incorpora 50.000 y entra en crisis la capacidad de proveer servicios. Esos países están en el derecho de sentir y actuar, de sentirse parte de este conflicto. Y no podemos ignorarlo. De tal manera que nadie tiene que invitar a estos países para que se sientan parte del problema venezolano, para que se preocupe por lo que le está pasando y se ocupe junto con nosotros ayudar a buscarle una solución a este problema. Y finalmente lo que más preocupa, a propósito de que todas las opciones están en la mesa, de nosotros depende la salida pacífica. Y yo celebro y felicito al presidente que ha tomado la decisión de estar en todas las conversaciones donde se nos invite, porque debe quedar claro ante la historia, ante el mundo, que si las vías pacíficas fracasan, no es por la falta de nuestro concurso. Y si se impondrían las vías violentas y de fuerzas, que serían inexorables frente al fracaso de la salida civilizada, no sería por culpa del liderazgo que conduce la oposición venezolana. De tal manera que entendámoslo con el corazón en la mano, luchemos por las vías pacíficas, porque cada vez que fracase el diálogo o lo hagan fracasar, inexorablemente, sin poderlo evitar, se le deja abierta el camino de la opción de la violencia y de la fuerza. Lo importante es que no se le pueden cerrar las puertas. La sociedad es como el agua. Usted le cierra la puerta y se sale por la ventana. Si fracasan las instituciones porque están débiles, si fracasan los entendimientos porque no ha habido capacidad para negociar salida, ¿qué nos queda? ¿Atenernos a las vías de la violencia? No, vamos a buscar forma de entendernos, pero sin dejarnos autochantajear. Hay leyes naturales que conducen este proceso. Y yo no tengo la menor duda, y lo digo con miedo, con susto, porque están caminando por la naturaleza del conflicto las dos vías. Y si se cierran las vías legales, legítimas y pacíficas, no hay la menor duda que con la influencia que está planteado en la geopolítica será inevitable entonces la salida violenta. Vamos a invitarles entonces a que continuemos por este camino de la construcción pacífica, pero tenemos que entender que este país no se va a resignar a esto. Todos debemos estar conscientes que la fatalidad ya está negada por este país. El hecho que más de 4 millones de venezolanos, fundamentalmente jóvenes, se han ido. El hecho que la industria, el comercio y las empresas estén a media Santa María esperando un mejor momento.
el hecho que se dan más de 1000 manifestaciones diarias por comida, por servicios, por gas, por educación, el hecho que hay una conflictividad permanente entre la sociedad venezolana, demuestra que ni desde el punto de vista histórico ni sociológico Venezuela está dispuesta a aceptar como una fatalidad esta crisis. Por eso las salidas tendrán que ser verdaderamente bien elaboradas, porque no le podemos dejar a la divina providencia la manera de resolver nuestros propios problemas. Se impone entonces, más allá de las barreras ideológicas, de los intereses parciales políticos subjetivos, una gran conciencia de entendimiento nacional. Primero, para salir de esta crisis de la mejor manera. Y en segundo lugar, para dejar una dirección política y una fuerza social en este país capaz de reconstruir, de rehacer la nación. Porque lo que está planteado no es reforma, no es enmienda, no es rectificaciones parciales, señor presidente. Lo que está planteado es verdaderamente la refundación moral, ética e institucional de la República Venezolana. Muchas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.